¿Qué pasaría si de repente el universo violara sus propias leyes? A finales de 2025, los astrónomos observaron conmocionados como Atlas de tres ojos, un objeto interestelar que navegaba a la deriva por nuestro sistema solar, se lanzaba inesperadamente hacia adelante, acelerando mucho más allá de lo que la gravedad permitiría. Los telescopios registraron cambios de velocidad, cambios de dirección y acciones contrarias a todos los principios de movimiento que conocemos. La NASA lo calificó de anomalía. Otros lo llamaron una advertencia, porque lo que controlaba a Atlas de tres ojos no era natural, era intencional. Y ahora esa fuerza lo dirigía hacia la Tierra. La noche en que los datos lo cambiaron todo durante semanas, estaciones de seguimiento de todo el mundo monitorearon la trayectoria prevista del Atlas de tres ojos. Un descenso tranquilo y predecible hacia el Sol. Nada inusual, nada dramático. Luego, sin ningún indicio de inestabilidad, las cifras comenzaron a cambiar. Una noche de octubre, los monitores del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA emitieron alertas rojas. Las lecturas de velocidad se dispararon, superando con creces los límites de la física conocida. Los ingenieros asumieron que se trataba de un fallo del sistema. Pero a medida que otros observatorios confirmaban los mismos datos, la incredulidad se disolvió en un silencio atónito. Algo ahí fuera se había acelerado. A propósito, normalmente, los cuerpos celestes siguen el mismo ritmo universal. La gravedad atrae, la resistencia se ralentiza, las órbitas se curvan. Pero Atlas de tres ojos no siguió ese ritmo en absoluto. En lugar de desacelerar al debilitarse la influencia gravitatoria, impulsó su velocidad, duplicando su velocidad en tan solo unas horas. Y el camino no era errático. Era preciso, casi guiado, como si una fuerza desconocida lo guiara. La aceleración antinatural cuando la NASA publicó los primeros hallazgos, los datos parecían imposibles incluso para los expertos. Atlas de tres ojos había acelerado contra la gravedad varias veces en ráfagas cortas y rítmicas. Cada aceleración se producía a intervalos perfectos, como un latido que resuena en el espacio. Los objetos naturales no se comportan de esta manera. Los cometas a veces aceleran cuando la luz solar enciende los gases atrapados, pero este no fue el caso. El empuje no siguió la dirección del Sol. A veces se desplazó lateralmente, incluso ligeramente hacia arriba, como si Atlas de tres ojos ajustara su curso deliberadamente. Se descartó cualquier posible error técnico, fallos de software, deriva del sensor, polvo cósmico. Las lecturas se mantuvieron constantes. La única conclusión que queda: el objeto estaba generando propulsión internamente. Lo que más inquietó a los científicos fue la aparente suavidad del movimiento. Sin chorros violentos, sin escombros, sin rastros de energía visibles, solo un aumento de velocidad tranquilo y controlado, como si siguieran instrucciones silenciosas. Los observadores notaron que su curva de luz parpadeaba en ciclos perfectos durante estos aumentos repentinos, lo que sugiere rotación, ajustes de orientación o un sistema interno que redistribuía el impulso. Algo coordinado, algo intencional. A medida que pasaban las horas, una escalofriante comprensión se apoderó de los equipos de investigación. No fue un movimiento aleatorio. Esto era control. Atlas de tres ojos no obedecía a la gravedad. La anulaba. Señales ocultas en la estática. Una vez difundidos los informes de aceleración, las antenas de espacio profundo de todo el mundo apuntaron hacia el objeto. La misión era simple: escuchar. Durante años, solo había emitido radiación de fondo. Pero a medida que aumentaba la velocidad, surgió algo tenue. Un pulso oculto entre el ruido. Al principio se descartó como interferencia, pero pronto apareció un patrón. El intervalo se repetía. La amplitud variaba con la rotación del objeto. La señal parecía intencionada. Los radioobservatorios de Chile, España y California detectaron el mismo ritmo de banda estrecha. Las fuentes naturales rara vez producen señales tan nítidas. Más alarmante, la frecuencia del pulso coincidió con las ráfagas de aceleración. Cada vez que Atlas de tres ojos aceleraba, el pulso lo seguía, sincronizado, deliberado. La NASA descartó toda fuente de interferencia basada en la Tierra. La señal vino directamente del objeto. La secuencia se repitió en orden matemático: uno largo, tres cortos, uno largo, repitiéndose sin cesar antes de reiniciarse.
Algunos lo descartaron como una resonancia interna, pero otros, tras analizar los datos con más detenimiento, detectaron un orden inconfundible, algo estructurado. En privado, los analistas llegaron a la misma conclusión silenciosa. La señal parecía comunicación y comenzó solo cuando el objeto empezó a acelerar. La geometría oculta en su luz cuando el telescopio espacial James Webb volvió a observar el Atlas de tres ojos. Los científicos solo esperaban un cometa ligeramente más brillante. En cambio, vieron algo escalofriante. El resplandor a su alrededor no era caótico. Era simétrico, perfectamente simétrico. Anillos de luz se expandían hacia afuera a intervalos precisos, como ondas de una acción deliberada. Las imágenes infrarrojas revelaron detalles aún más extraños: calor distribuido en zonas geométricas. 3 puntos calientes triangulares giraban con cada pulso de aceleración, cambiando su posición exactamente cada 20 horas. La NASA lo denominó inicialmente desgasificación anisotrópica, pero esa explicación se desmoronó tras un análisis más profundo. El patrón geométrico se mantuvo incluso con cambios en los ángulos solares, algo imposible para un cometa con ventilación natural. La luz parecía diseñada. Las lecturas espectrales revelaron intervalos armónicos, relaciones que se encuentran en la arquitectura, la acústica o incluso en los sistemas codificados. Para algunos, parecía una distribución controlada de energía. Para otros, un mensaje. De cualquier manera, se movió con intención. Atlas de tres ojos no solo aceleraba, estaba actuando. Rotaba, pulsaba y moldeaba la luz con una precisión que se asemejaba más al diseño que a la física. La composición prohibida cuando los científicos descompusieron los datos espectrales de James Webb, la química de Tria y Atlas rompió las reglas establecidas. Los cometas típicos contienen agua congelada, polvo y compuestos orgánicos simples. Pero este estaba dominado por dióxido de carbono, 8 veces más abundante que el agua, y mezclado con metales que no deberían coexistir de forma natural. El vapor de níquel apareció en altas concentraciones, algo extremadamente raro en el espacio debido a su peso y suele permanecer atrapado en el interior de cuerpos rocosos. Sin embargo, allí estaba, junto con el cobalto y el iridio, metales que suelen formarse bajo un intenso calor planetario, no en escombros interestelares congelados. Esto sugirió algo inquietante. Es posible que Atlas de tres ojos haya sido alguna vez parte de un planeta, una luna o una estructura artificial. Aún más extraño, estos metales eran inusualmente estables. La radiación interestelar debería haberlos erosionado hace mucho tiempo, pero permanecieron intactos, como aleaciones diseñadas para soportar condiciones extremas. Las proporciones de isótopos de oxígeno no coincidían con nada en nuestro sistema solar. Eran extrañas, químicamente extrañas. Los informes internos de la NASA utilizaron silenciosamente una nueva frase: estabilidad diseñada nunca se hizo público. Fuera lo que fuese este objeto, no se comportaba como un cometa. Tampoco se erosionaba como tal. Parecía construido para sobrevivir miles de millones de años y se dirigía directamente hacia nosotros. La rotación imposible y los datos rotacionales dieron el golpe final a las explicaciones naturales. La mayoría de los cometas se tambalean de forma impredecible debido a chorros de gas irregulares. Pero el Atlas de tres ojos rotaba con absoluta precisión. Cada 20 horas, con una precisión de milisegundos, completaba una rotación completa, sin desviarse, sin desacelerar, sin desestabilizarse. Esto no sucede en la naturaleza. Se comportó como un objeto giroestabilizado, algo que mantenía su propio equilibrio frente a fuerzas externas. Cada rotación coincidía con un débil pulso de energía, tan constante que parecía la sincronización de un pulsar. Pero Atlas de tres ojos no era ni de lejos lo suficientemente masivo como para producir tales emisiones. La única explicación razonable: algo en el interior controlaba su giro y salida. La idea se extendió silenciosamente entre los investigadores. Atlas de tres ojos no iba a la deriva. Navegaba. Cada rotación, cada pulso, cada cambio de rumbo seguía un patrón, como una máquina guiada por instrucciones antiguas, llevando a cabo una misión escrita mucho antes de que existiera la humanidad. El movimiento hacia la Tierra a finales de noviembre. Tres y Atlas se había alejado de Marte. Su trayectoria proyectada debería haberse curvado hacia afuera,
alejándose del sistema solar interior como la mayoría de los cuerpos interestelares. Pero no fue así. En cambio, su trayectoria comenzó a curvarse hacia adentro, primero ligeramente, luego decisivamente, coincidiendo con la posición orbital de la Tierra. En el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, los analistas verificaron sus cifras repetidamente. Ninguna de las fuerzas gravitacionales de la región pudo explicar el desplazamiento. El objeto no estaba siendo atraído. Estaba navegando. Cada corrección de rumbo se producía en incrementos minúsculos y deliberados, como si estuviera afinando su objetivo. La fluidez era desconcertante. Las desviaciones naturales son caóticas. El viento solar empuja. Júpiter tira. Aparecen pequeñas desviaciones caóticas. Pero la curva de Tres y Atlas era fluida, continua, intencionada. El cambio de velocidad fue pequeño, pero la dirección lo decía todo. Se dirigía hacia la trayectoria orbital de la Tierra. Públicamente, la NASA restó importancia a las preocupaciones, calificándolas de desviación orbital estándar. Pero la telemetría filtrada presentó un panorama diferente. Las ráfagas de aceleración continuaron, cada una sincronizada con el mismo ciclo de pulsos de 20 horas. El objeto no se desplazaba. Se movía con un propósito. Noche tras noche, su resplandor se intensificaba en los telescopios terrestres. Lo que antes era una tenue mancha ahora brillaba lo suficiente como para que observatorios más pequeños lo detectaran. A medida que se acercaba, los pulsos de luz estructurada se intensificaban. Su frecuencia se acortaba ligeramente, como si el objeto compensara la distancia cambiante, ajustándose. Los modelos de simulación mostraron que su trayectoria cruzaría la órbita de la Tierra a principios de marzo de 2026. No chocaría con el planeta, pero pasaría más cerca que cualquier objeto interestelar en la historia registrada. Nadie se atrevió a decirlo abiertamente, pero todos los expertos sintieron el mismo temor. Esto no fue casualidad. Había cambiado de dirección. Algo allá afuera nos había notado y se estaba acercando. Los datos que la NASA intentó suprimir el monitoreo interno del espacio profundo reveló una historia que el público nunca escuchó. A principios de octubre, un informe cifrado, denominado Transmisión Prioritaria DSN, circuló discretamente. Describía emisiones de energía constantes de Tres y Atlas, algo que no se parecía a nada producido por cometas naturales. La señal era estable, con patrones y casi inteligente. Aún más alarmante, a medida que Tres y Atlas se acercaba a la región orbital de la Tierra, las emisiones se hicieron más fuertes, no más débiles. Los técnicos pronto descubrieron algo peor. Durante las pruebas de diagnóstico, el objeto comenzó a reflejar las mismas frecuencias portadoras que la NASA usaba para monitorearlo. Tres y Atlas estaba respondiendo. No se trata de transmitir aleatoriamente, sino de responder. Se repiten las señales con un retardo fraccional, como un acuse de recibo. El pánico cundió en la división de comunicaciones. Se activaron los protocolos. Dejen de transmitir. Dejen de sondear. No intenten contactar. La NASA mantuvo silencio radiofónico hacia Tres y Atlas, por temor a que cada señal que enviaran pudiera ser interpretada de maneras que no podían anticipar. Luego se produjo la segunda anomalía. El 17 de octubre, la antena Goldstone detectó débiles oscilaciones de baja frecuencia por debajo de la señal principal, vibrando a 7,83 hercios. Ese número no era arbitrario. Coincidía con la resonancia Schumann de la Tierra, el latido electromagnético de nuestra atmósfera. El descubrimiento quedó inmediatamente oculto en un memorando restringido. Cuando se filtraron algunos datos, los investigadores responsables perdieron el acceso. Uno de ellos insistió posteriormente en que la señal no era una interferencia, sino una imitación. Tres y Atlas estaba igualando la frecuencia natural de la Tierra, casi como si se estuviera sincronizando. El acercamiento y el silencio repentino para enero de 2026, Tres y Atlas se había adentrado en la órbita de Marte, acercándose al sistema solar interior a una velocidad superior a la de cualquier objeto conocido de su tamaño. Observatorios de todo el mundo lo monitorizaron incansablemente. Entonces ocurrió algo inesperado. La señal comenzó a debilitarse. Los pulsos que habían permanecido perfectamente estables durante meses se volvieron inconsistentes y luego desaparecieron por completo. La NASA afirmó que se debía a una sobrecarga de datos y a problemas con los sensores.
Pero quienes habían observado el objeto desde el principio sabían que esa explicación no encajaba. Las señales intensas no desaparecen uniformemente, solo se desvanecen cuando la fuente deja de emitir. Visualmente, el objeto aún brillaba débilmente. Su exterior reflectante permanecía inalterado, pero la energía estructurada había desaparecido. Algunos creían que se estaba apagando, entrando en un estado latente antes de su siguiente maniobra. Otros sospechaban lo contrario. Se preparaba para una nueva fase. Entonces llegó la actualización más alarmante. Los modelos de trayectoria ya no coincidían con la ubicación real del objeto. Su posición registrada comenzó a desviarse, como si doblara la luz sobre sí misma. Los ecos del radar rebotaron segundos tarde, una sincronización que ningún objeto natural podría producir. Por breves instantes, pareció parpadear, visible, luego desaparecido, luego visible de nuevo, como si estuviera apareciendo y desapareciendo gradualmente.